Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver temas referidos a la contabilidad. Vamos a ver qué es la contabilidad, vamos a ver el objetivo y también vamos a entender cómo es que las empresas utilizan la contabilidad o cómo registran su contabilidad en el día a día. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña definición de contabilidad. Entonces, podemos decir que es la técnica que se utiliza para registrar operaciones que afectan en lo económico a una empresa o persona y que produce sistemáticamente y estructuradamente la información financiera. ¿Bien? Entonces, también podemos decir que no es ni más ni menos que registrar aquellos hechos económicos que se presentan día tras día para que al final de un periodo contable o un periodo determinado, estas lleguen a plasmarse en una información financiera que sirvan para tomar las mejores decisiones de cara al futuro. También vamos a ver a la contabilidad como una herramienta. Entonces, podemos decir que la contabilidad es un sistema de información que registra y clasifica las transacciones financieras que realiza una entidad económica en términos cuantitativos y monetarios, convirtiéndolas en estados financieros que ayudan a sus usuarios a tomar decisiones. Entre los objetivos principales de la contabilidad podemos encontrar que es proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización. También podemos encontrar tipos de contabilidad. Entre los tipos de contabilidad, los principales tipos de contabilidad que podemos nombrar son la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. La contabilidad financiera hacemos referencia a la información para usuarios externos, es decir, el gobierno o el Estado, proveedores, clientes o público en general. Y en cuanto a la contabilidad administrativa, hacemos referencia a información para usuarios internos, es decir, pueden estar dentro de estos usuarios accionistas, parte administrativa, la parte gerencial de la empresa, etcétera. Bien, entonces vistos ya estos conceptos, vamos a ver el plan de cuenta o catálogo de cuentas contables. Bien, el plan de cuenta es un listado en el cual se muestran las cuentas contables necesarias para la registración de los hechos contables de manera ordenada. Bien, en este listado, o a este listado, mejor dicho, lo vamos a encontrar ordenado y agrupado de la siguiente manera. Bien, vamos a encontrar que tenemos un activo. Bien, y vamos a comenzar ahora sí a definir algunas cuestiones sobre activos, pasivos, capital y cuenta de resultado. Entonces vamos a comenzar con activos. Tenemos activos circulantes y tenemos activos fijos. Entonces, activos son todos los bienes o derechos que posee una empresa. ¿Bien? O sea, es decir, es todo el dinero, los bienes o edificios que posee la empresa. Es todo el patrimonio de la empresa. Si tenemos dinero en el banco, si tenemos un auto, por ejemplo, si tenemos, si alguno de los socios tiene un terreno o sus propios edificios y ellos quieren hacer que estos edificios o terrenos formen parte de la empresa, todo esto va a formar parte de nuestro activo. Nuestro activo, a su vez, se divide en activo circulante y activo fijo. El activo circulante son los bienes o recursos de la empresa que pueden convertirse en dinero o en flujo de efectivo en el corto plazo, es decir, antes de un año. Hacen parte de este activo cuentas como por ejemplo caja,
efectivo, bancos, cuentas por cobrar, existencias, entre otros, mercadería, bien, tal como lo tenemos aquí en la diapositiva. Y nuestras cuentas de activo fijo son los bienes de una empresa, ya sean tangibles o intangibles, que no pueden convertirse en líquido a corto plazo. ¿Bien? Es decir, que no pueden ser vendidos o convertirse en dinero a corto plazo, y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Por ejemplo, de estos activos fijos pueden ser maquinarias, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser edificios, bien, etc. También vamos a ver dentro de este módulo de activos, vamos a tocar algunos temas puntuales, como por ejemplo, qué es una inversión. En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro, ¿bien? O por lo general improbable. También vamos a conceptualizar qué es un cliente. Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa. También la palabra cliente puede usarse como un sinónimo de un comprador. Bien, y también vamos a conceptualizar qué son los inventarios o qué es un inventario. El inventario es el conjunto de mercancía o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos en un periodo económico determinado. Bien, y aquí también podemos hacer referencia a que los inventarios deben aparecer en los grupos de los activos circulantes. Bien. Seguidamente vamos a ver las cuentas de pasivo. El pasivo son todas las obligaciones y deudas que tiene una entidad financiera, es decir, préstamos bancarios, créditos bancarios, es decir, si una empresa tiene préstamos bancarios o créditos bancarios, si tiene deudas que tengamos con proveedores, todo esto va a figurar en cuentas de pasivo. Y también pueden figurar en cuentas de pasivo los que son las obligaciones, es decir, pueden ser los impuestos que tiene la empresa por pagar. Y también lo tenemos dividido en corto plazo o largo plazo, estos pasivos. Aquí también vamos a conceptualizar algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué es un anticipo a proveedores? Anticipo a proveedores consiste en adelantar un pago futuro planificado hacia una empresa que nos provee de suministros o similares. En otras palabras, un anticipo a proveedores, lo que estamos haciendo es pagar hoy una parte o la totalidad de la factura que se va a generar en un futuro cercano. Aquí vamos a ver también qué es un proveedor. Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otra empresa con existencias y bienes, artículos principalmente, los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o que directamente se compran para su venta. Es decir, que la empresa puede comprar a un proveedor insumos para fabricar sus productos y venderlos en un futuro, o directamente puede adquirir estos productos finales con el fin de venderlos, comprar y venderlos. ¿Bien? También vamos a conceptualizar qué es un subcontratista. Es una persona, o en muchos casos una empresa, que firma un contrato para realizar parte o la totalidad de las obligaciones del contrato de un tercero. Bien, en este caso pueden existir
diferentes tipos de subcontratos. Podemos subcontratar al 100%, podemos subcontratar mano de obra. Es decir, que nosotros como empresa le vamos a proveer lo que son los insumos, pero un tercero o una empresa nos va a proveer lo que es la mano de obra. Bien. Y en un subcontrato al 100%, directamente esta empresa o persona que nos va a proveer de sus servicios se va a hacer cargo o se va a hacer cargo de lo que son la mano de obra y de lo que son los insumos en ese caso. Luego vamos a ver las cuentas de patrimonio o capital. Entonces, las cuentas de capital se puede referir al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera. Bien, pueden ser un aporte de alguno de los socios para la construcción de la empresa, por ejemplo. También puede ser que los socios aporten un terreno o aporten un auto o un edificio, tal como lo vimos en nuestros activos fijos. Si un socio nos aporta un auto o un edificio, terrenos o mercadería, bien, esto forma parte de nuestra empresa, va a pasar a formar parte de la empresa y va a estar dentro de lo que es el capital o el patrimonio de la empresa. Bien. Y por último, vamos a ver las cuentas de resultado. En las cuentas de resultado podemos diferenciar ingresos, costos y gastos. Entonces, un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Este debe entenderse en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Podemos encontrar ingresos por ventas e ingresos por avances de obra, entre otros. Entonces, los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de la empresa. Pueden tratarse del aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. ¿Bien? En cuanto a costos, podemos decir que es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades en las que recae una empresa. Aquí podemos encontrar también lo que son costos directos y costos indirectos. Los costos directos se asocian directamente con un producto determinado o con su elaboración. Los costos indirectos no se pueden aplicar a un producto en específico. Es decir, que un costo directo incide totalmente en una sola actividad, mientras que un costo indirecto incide sobre varias de las actividades de la empresa. Entendido esto, también podemos ver los que son los gastos. Tenemos gastos fijos, vamos a encontrar gastos administrativos, gastos de venta, entre otros. Gastos fijos son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no cambian. Podemos encontrar gastos variables, tal como lo indica su nombre, varían ya sea en semanas o meses. Y también podemos encontrar gastos inesperados. Y se usa, gastos inesperados se utiliza para definir dentro del presupuesto un gasto eventual. También podemos encontrar gastos administrativos. Son los que no se pueden vincular directamente con la actividad económica que desarrolla la empresa dentro de los procesos de fabricación, producción o venta. Y tenemos los gastos de venta, que es todo aquel gasto que está relacionado directamente con la producción, realización y desarrollo del volumen de ventas, es decir, cualquier gasto asociado con la venta de un producto.
También vamos a utilizar esta sección para conceptualizar algunos otros ítems, como por ejemplo, ¿qué es un acreedor? Un acreedor es el titular de un derecho de crédito que consiste en la posibilidad de exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de alguna obligación a la otra parte, denominada deudor. El acreedor es aquella persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación al deudor. Y vamos a definir qué es un deudor. Un deudor es quien tiene una deuda a favor de un tercero. Y en contabilidad, un deudor es la persona o el ente que debe algo a nuestra empresa o a una empresa. Generalmente cuando se hacen ventas a crédito. También vamos a conceptualizar algunos ítems como la depreciación. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga con él con el paso del tiempo. ¿Bien? Y también vamos a conceptualizar que es una ganancia o una pérdida cambiaria. Una ganancia cambiaria consiste en un ingreso extraordinario a consecuencia de un movimiento del tipo de cambio. Dicha variable es relevante para aquellas empresas e individuos que realicen transacciones en moneda extranjera. Una ganancia cambiaria es lo contrario de una pérdida cambiaria. ¿Bien? Y para terminar, vamos a ver qué son las cuentas de orden. Las cuentas de orden son aquellas que se abren para registrar un movimiento de valores cuando éste no afecta o modifica los estados financieros de la entidad, pero es necesario para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes. Establece recordatorios en forma contable. Bien, entonces se presenta esta información de las cuentas de orden, se presentan al pie del balance general, esto es, en su parte inferior de manera inmediata siguiente a la presentación de todas las cuentas de activo, pasivo y capital. Es decir que luego de toda la presentación de las cuentas de activo, pasivo y capital es que vamos a encontrar estas cuentas de orden. Dicho esto, vamos a pasar a un ejemplo práctico en el cual vamos a poder entender mejor todos estos conceptos en lo que sería un hecho real. Nos vamos a dirigir entonces a una planilla de Excel. Ya en una planilla de Excel podemos observar que vamos a utilizar las cuentas de activo, pasivo y capital, tal como lo estuvimos viendo en los conceptos que explicamos recientemente. Recuerden, activo son todos los bienes o derechos que posee una empresa. Pasivos son todas las obligaciones o deudas que tiene una entidad financiera. Y capital, podemos decir que podemos hacer referencia a todo el dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar una empresa de ejemplo que la vamos a llamar Empresa Tornillos SADCB y vamos a comenzar a expresar algunos supuestos y vamos a comenzar a capturar esta información para que veamos cómo es que todos los conceptos que vimos hace un momento se reflejan en un supuesto real. Entonces vamos a comenzar diciendo que uno de los socios nos va a aportar 50.000 pesos en efectivo. Es decir, que está la constitución de la empresa y cuando vamos a realizar la constitución de la empresa, es decir, estamos conformando nuestra empresa, uno de los socios dice: yo voy a aportar
50.000 pesos en efectivo para la constitución de esta empresa. Entonces, recuerden que cuando definimos capital, es que decimos que hace referencia a todo el dinero o bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera. Entonces, al aportar 50.000 pesos uno de los socios, este dinero va a formar parte de nuestro capital social y va a estar dentro de las cuentas de capital. Entonces vamos a decir 50.000 pesos que nos aporta uno de los socios, y a su vez, al aportar los 50.000 pesos, estos los vamos a depositar en nuestra empresa, en nuestras cajas o en nuestros bancos. Entonces va a también formar parte de los activos, porque lo vamos a tener físicamente en nuestros bancos o en nuestra caja de la empresa. Entonces son 50.000 pesos. Si pueden observar, al realizar estos movimientos, aquí tenemos una sumatoria de nuestro activo y aquí tenemos una sumatoria de nuestro pasivo más nuestro capital. Existe una regla en contabilidad, y una regla básica y es muy importante, que nos dice que todos nuestros activos, es decir, la sumatoria de nuestros activos, debe ser igual a la sumatoria de nuestros pasivos y capital. ¿Bien? En caso de que estos montos no sean iguales, es decir, la sumatoria de activos no sea igual a nuestros pasivos más nuestro capital, es que estaríamos registrando algo incorrectamente, es decir, que tendríamos un error en el registro de nuestra contabilidad. Entonces, expresado esto, vamos a continuar con nuestro ejemplo y van a ver cómo esto de la igualdad se repite continuamente y se respeta continuamente. Bien, entonces, estamos en la constitución, uno de los socios nos aportó 50.000 pesos en efectivo. Estos 50.000 pesos forman parte de nuestro capital social y a su vez forman parte de nuestra caja o banco, de nuestras cuentas de bancos. Bien. Seguidamente, otro de los socios nos va a aportar también para la constitución de la empresa 300.000 pesos en mercadería, ¿bien? o en materia prima. Vamos a suponer que nos va a aportar 300.000 pesos en mercadería. Recuerden que de acuerdo al concepto de nuestras cuentas de capital, es todo el dinero o todos los bienes o todos nuestros materiales que puedan ser expresados en dinero que posee una entidad financiera. Entonces, el segundo socio, al querer aportar los 300.000 pesos, va a formar parte también de nuestro capital social. Entonces, a los 50.000 pesos del primer socio le vamos a sumar 300.000 pesos, que es de esta mercadería que nos está aportando. Si pueden ver, ya tenemos una diferencia de esta regla que les comentaba anteriormente, que se debe cumplir para que la contabilidad sea correcta. Entonces, pero ahora vamos a ver qué pasa. Estos 300.000 pesos que nos dio o nos aportó nuestro segundo socio en mercadería, la vamos a tener en algún lugar de la empresa. ¿En dónde lo vamos a tener? Lo vamos a tener en los almacenes. ¿Bien? Y almacenes es una cuenta de activo. Entonces vamos a registrar estos 300.000 pesos en nuestros almacenes. Si pueden observar, cuadra nuevamente la ecuación de activo es igual a pasivo más capital. Entonces, ya tenemos la constitución de nuestra empresa. Uno de los socios nos aportó 50.000 pesos en efectivo. El segundo socio nos aportó 300.000 pesos en mercadería. Y ya nuestra empresa está constituida y comienza a funcionar. Entonces, una vez que ya estamos en el funcionamiento de nuestra empresa, vamos a solicitar un crédito al banco. Entonces, le vamos a solicitar un crédito al banco y puede ser de 500.000 pesos, por ejemplo.
vamos a registrarlo en un crédito bancario, que es una cuenta de pasivo. Bien. Esto es así porque recuerden que esto va a ser una deuda que vamos a tener con el banco. Y dentro de las cuentas de pasivos debemos registrar las deudas que tenemos. Entonces estos 500.000 pesos lo vamos a registrar en pasivos y el banco nos va a entregar estos 500.000 pesos. Entonces a nosotros en la empresa nos va a ingresar 500.000 pesos en nuestros bancos. Entonces va a formar parte estos 500.000 pesos de nuestras cuentas de activo. Entonces a los 50.000 pesos que teníamos del primer socio que aportó, le vamos a sumar 500.000 pesos. ¿Bien? Estos 500.000 pesos que alguna entidad bancaria ya nos depositó en nuestro banco. Entonces ya tenemos la constitución, ya solicitamos un crédito. Lo que vamos a hacer ahora va a ser comprar productos. Entonces vamos a comprar productos por, puede ser unos 300.000 pesos y los vamos a pagar a 30 días. Es decir, que dentro de 30 días vamos a realizar el pago a nuestro proveedor. Entonces vamos a registrar una compra de productos a nuestros proveedores por 300.000 pesos. Bien. Como le vamos a pagar dentro de 30 días, es una deuda que está asumiendo la empresa Tornillos S.A.D.C.B. para con nuestro proveedor. Entonces, al ser una deuda, lo debemos registrar en nuestros pasivos. Son 300.000 pesos. Y nuestro proveedor nos entrega lo que es la mercadería. Entonces, esta mercadería nos va a ingresar a nuestros almacenes. Entonces va a ser aquí, en nuestros almacenes, que vamos a sumar los 300.000 pesos de la mercadería que le compramos a un proveedor a 30 días. Entonces, seguidamente a esto, vamos a registrar una venta. Bien, entonces, nosotros, la empresa Tornillos S.A.D.C.B. va a realizar una venta. Al realizar una venta, podemos decir que la realizamos por 500.000 pesos. Entonces realizamos una venta por 500.000 pesos. Va a formar parte de nuestras cuentas de clientes. Bien, y estas cuentas de clientes están en activos. Entonces registramos los 500.000 pesos de esta venta que estamos realizando. Y para esta venta vamos a suponer que utilizamos los 300.000 pesos de mercadería que le compramos a nuestro proveedor. Entonces le compramos por 300.000 pesos y la vendimos por 500.000 pesos. Entonces esta mercadería la tenemos que quitar de nuestros almacenes. Vamos a restarle, por ejemplo, 300.000 pesos. Bien, si pueden observar, aquí la ecuación ya no cuadra. Tenemos una ecuación, un activo de 1.350.000 y tenemos un pasivo más capital de 1.150.000. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser dirigirnos hacia otra hoja del Excel y vamos a ver lo que es un estado de resultado. Un estado de resultado básicamente es enlistar nuestros ingresos y nuestros egresos, o nuestros gastos o nuestros costos. Bien, aquí gastos. Entonces, de nuestros ingresos, recuerden que simulamos que vendimos por 500.000 pesos. Entonces, al realizar una venta por 500.000 pesos, es que tenemos nuestros ingresos, 500.000 pesos. Y de nuestros gastos es que utilizamos los 300.000 pesos de la mercadería que le compramos a nuestro proveedor. Entonces vamos a colocar aquí los 300.000 pesos que le compramos a nuestro proveedor.
y podemos observar que de nuestros ingresos menos gastos tenemos un resultado de 200.000 pesos. Este resultado es una utilidad, es decir, es un estado de esta cuenta de ingresos menos gastos, nos da de este estado de resultados que tenemos una utilidad de 200.000 pesos. Entonces, aquí podemos decir que los ingresos y los gastos se refieren a cambios en los activos financieros de una empresa causados por las operaciones. El ingreso aumenta la riqueza y el gasto la reduce. ¿Bien? Aunque también importa saber la naturaleza de ambos, es decir, de dónde es que provienen estos ingresos y estos gastos. Y tenemos como resultado un estado de resultado, o decir un resultado del ejercicio, que puede ser positivo o puede ser negativo. Este resultado del ejercicio representa el importe que realmente ha ganado o ha perdido la empresa en un periodo determinado. Es decir, es la diferencia entre los ingresos y los gastos en un periodo en concreto. Generalmente se realiza estos análisis en un periodo de un año. Entonces, aquí tenemos lo que se llama un resultado del ejercicio. Al tener este resultado del ejercicio de los 200.000 pesos, vamos a volvernos a la hoja número 1 y aquí tenemos que los resultados del ejercicio son cuentas que pertenecen a capital. Entonces va a ser aquí donde vamos a incorporar el monto que nos dio el estado de resultado, que como pudimos observar eran 200.000 pesos. Al colocar estos 200.000 pesos en nuestra cuenta de capital, pueden observar que ya cuadró o ya quedó cuadrada nuestra ecuación del activo 1.350.000 pesos y nuestros pasivos más capital es 1.350.000 pesos. Bien, entonces para resumir en este ejemplo, ahora sí vamos a colocarle el nombre de cómo se llama este reporte. Lo quería dejar para el final para que ustedes puedan observar que de ejemplos que se presentan en la vida cotidiana es cómo se va registrando la contabilidad y es cómo se obtienen, en este caso, dos de los reportes más importantes que tiene la contabilidad. Uno que es un balance general, que es este reporte, y otro que es un estado de resultado. Este estado de resultado es muy general, ya que estuvimos realizando un ejemplo, pero básicamente son los ingresos menos los costos o los gastos. Y nos da un estado de resultado, o un resultado del ejercicio. Entonces, para concluir, vamos a resumirlo. Tuvimos aportaciones de los socios en la constitución de nuestra empresa. Luego tuvimos créditos bancarios. Compramos mercadería, vendimos mercadería, ¿bien? Y obtuvimos un resultado del ejercicio. Entonces ya con este ejemplo es que nos queda bien claro todos los conceptos que estuvimos viendo anteriormente y los plasmamos en situaciones de la vida cotidiana. Visto este ejemplo, damos por terminado el video del día de hoy. Muchas gracias.